operaciones, vamos a ver cómo cada uno de los elementos de las partes de la organización que él propone van emitiendo impulsos, ¿no? Por ejemplo, el impulso que emite el ápice estratégico, como ustedes pueden ver, es un impulso hacia el liderazgo, ¿no? Entonces, la pregunta del examen va a tener que ver con el día del día de mañana, ¿no? La del examen final, con alguno de estos impulsos o con dos o tres, ¿no? Hacia dónde impulsa el ápice estratégico, hacia el liderazgo. El núcleo de operaciones impulsa hacia la profesionalización. No olvidemos que en el núcleo de operaciones están precisamente los sistemas operativos, ¿no? Sustantivos, los que hacen caminar, andar, marchar la organización. La tecnoestructura impulsa a la racionalización. Y tiene sentido porque como son los tecnócratas, los analistas, los expertos, los peritos, los especialistas, pesa más la razón que el corazón, ¿no? Para ellos. En cambio, el personal de apoyo, aquí tenemos que impulsa hacia la colaboración, ¿no? El personal de apoyo, que es este de acá, impulsa hacia la colaboración. Y la línea intermedia que tenemos acá impulsa hacia la fragmentación. Bueno, eso es lo que nos dice el autor, ¿no? Impulsa hacia la fragmentación. La línea intermedia, ¿no? Y finalmente la ideología impulsa esta que está acá afuera, que le hemos graficado ayer. Vamos a hacer unos cuantos. Esta es la que impulsa hacia la unidad, ¿no? No podría ser de otra manera, ¿no? La cultura siempre debería estar tendiente a impulsar a la unidad de todos y todas las y los trabajadores de una empresa, ¿no? Entonces, estos son los 6 impulsos que están en la figura 8, página 169. Claro que hay un gráfico más completo. Y finalmente ahí tenemos en el borde, si ustedes pueden ver en la figura 8, que las políticas impulsan hacia la desunión, ¿no? Como que las normas, habíamos hablado ya de esto, son más de afuera para adentro, digamos, ¿no? Entonces, la unidad tiene que ver precisamente con esta característica. Pero nos dice el gráfico, ya no es parte de las 6, ¿no? Mintzberg hemos visto que plantea 6 partes básicas. Pero en la anotación del autor dice las políticas más bien impulsan hacia la desunión, ¿no? Aquí le haremos un apunte. Las políticas que no son parte de las 6 que propone Mintzberg, vuelvo a repetir, las políticas impulsan hacia la desunión.
Eso lo decimos en atención a lo que propone el autor, no precisamente. No nosotros, si no estamos viendo la gráfica como tal. Y bien, luego empieza ya a hablar, como les digo, ya a jugar con las organizaciones. La primera que habla, que toca, es la organización empresarial, ¿no? El gráfico se explica por sí solo. La organización empresarial. Bien, entonces, si ustedes pueden revisar un poco los apuntes, página 170, la organización empresarial, van a encontrar un gráfico más o menos de estas características. ¿No? Es así la organización empresarial. ¿Qué nos está graficando? De hecho, nos está mostrando que no hay tecnoestructura ni personal de apoyo, ¿no? No tenemos nada aquí a los costados. Y como dice el autor, el nombre indica exactamente lo que es este tipo de organización empresarial, ¿no? Es muy sencilla, muy parecida a una unidad grande que consiste de unos pocos gerentes ejecutivos, uno de los cuales, claro, el lápiz estratégico domina a través de la unidad que dirige y un grupo de operadores que desempeña el trabajo básico, ¿no? La ausencia de estandarización, o sea, de tecnoestructura, significa que la estructura orgánica tiene poca necesidad, ¿no?, de personal analista, de tecnócratas. De igual manera, no hay muchos gerentes de línea, ¿no? El cuello es muy, muy angostito. Pueden inclusive haber uno o dos nada más. Entonces eso nos da a entender que la coordinación es manejada desde el ápice estratégico, ¿no? Desde la cúpula, vamos a decir. Es una organización flexible, aunque a veces muy dominada por el gerente propietario, digamos, ¿no? O por los socios que son dueños de la empresa. Tiene mucho que ver de este ejemplo de organización empresarial con las pequeñas compañías empresariales, ¿no? Que con mucha rigidez, con autocracia, con un estilo de dirección autocrático, controlan personalmente todas las operaciones y por lo general lo hace el gerente propietario, ¿no? El mismo dueño es el gerente. No obstante, también algunas veces bajo el control de un fuerte líder, la organización puede crecer considerablemente. Entonces, estas organizaciones empresariales pueden también encontrarse en otros sectores, como en el gobierno, por ejemplo, donde fuertes líderes controlan personalmente oficinas o áreas específicas, ¿no? A veces cuando se encuentran en condiciones de crisis, este tipo de organizaciones grandes también regresan temporalmente a la forma empresarial, ¿no? Si ustedes se trasladan imaginariamente a las famosas microempresas, pequeñas empresas, tienen esta característica, ¿no? Son empresas más familiares, donde el dueño propietario es el que maneja los hilos de la empresa. Y normalmente su familia le acompaña, ¿no? Sus hijos son los que manejan los sistemas operativos, sus familias son empresas familiares también, ¿no? Que adquieren una característica de organización empresarial, tal como menciona el texto, el autor y como nos muestra la gráfica también, ¿no? Luego tenemos la organización máquina. Esto ustedes ya lo han leído
muchos en sus mapas mentales no han graficado. Es importante que grafique, porque definitivamente el gráfico es más elocuente inclusive que las letras. Por eso tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Entonces la organización máquina, a ver si me sale algo similar, más o menos tiene esta característica. Podrán ver igual en la página 171, ¿no? Más o menos así. Y nuestros, tanto la tecnoestructura como el personal de apoyo tienen más o menos esta gráfica, ¿no? Bien, la organización máquina, dice el autor, es hija de la revolución industrial, cuando los puestos se volvieron altamente especializados y el trabajo también se volvió altamente estandarizado. Eso quiere decir que hay una tecnoestructura poderosa, ¿no? Poderosa. Como se puede ver en la figura, ¿no? En contraste con las organizaciones empresariales, la anterior, la que está arriba, con rojo, la organización tipo máquina elabora su propia administración. Primero requiere una gran tecnoestructura, como podemos ver, una gran tecnoestructura para diseñar y mantener sus sistemas de estandarización, ¿no? Aquellos que notablemente formalizan los comportamientos y planifican también las acciones y actividades de la empresa. En virtud de la dependencia de la organización en estos sistemas, la tecnoestructura gana bastante poder informal, lo que resulta en un grado limitado de descentralización horizontal que se refleja en el impulso hacia la racionalización. No olviden las configuraciones que hemos hecho antes, ¿no? Los impulsos, y la tecnoestructura impulsa hacia la racionalización, ¿no? Y como aquí hay una gran tecnoestructura, el impulso hacia este elemento es fuerte, ¿no? Una amplia jerarquía de gerentes de línea intermedia, ¿no? Bueno, mi gráfico no está muy bien hecho, pero sí en la parte de la línea intermedia, en el gráfico original, se puede ver que es ancho, ¿no? Ancho. Entonces eso nos está denotando que hay varios gerentes intermedios o gerentes medios, ¿no? Eh, Aunque por lo general hasta la cúpula, donde realmente se cae el poder de coordinación, la jerarquía de las líneas intermedias es estructurada sobre una base funcional. Así, en el sentido vertical, la estructura tiende a ser más bien centralizada, ¿no? Sí, tiene un fuerte poder también el ápice estratégico en este tipo de organizaciones, ¿no? Para que los altos directivos puedan mantener un control centralizado, tanto en el ambiente como el sistema de producción de la organización máquina, deben ser relativamente sencillos, ¿no? La última regulación del trabajo de los operadores no debiera ser muy automatizado, perdón. De hecho, las organizaciones máquina encajan de manera natural con la producción masiva, por ejemplo, ¿no? Resulta de singular importancia señalar que esta estructura prevalece más en las industrias, ¿no? Estas que datan del periodo de la revolución industrial eh, hasta los inicios del siglo pasado, en realidad, ¿no? La organización máquina, digamos que tendría que ver con las industrias. Y, por ejemplo, nuestra ciudad del Alto es una ciudad industrial, ¿no? Y ahí podríamos sí encontrar este tipo de organizaciones máquina con algunas connotaciones diferentes, pero que se parecen mucho y se asemejan a lo que plantea Henry Mintzberg en su cuadro de la organización máquina. Vamos con la organización profesional.
La organización profesional. Igual, el gráfico ya nos está mostrando la característica fundamental de esta organización, ¿no? A ver, tenemos algo así. Y ahí tenemos una pequeña tecnoestructura, ¿no? Y una amplia gráfica de lo que es el personal de apoyo. Esta se llama, o le llama, la organización profesional, ¿no? Existe, dice, esta configuración profesional que es burocrática, ¿no? Pero como esta depende de la estandarización de las habilidades y no de los procesos de trabajo, y aquí se puede ver eso, ¿no? Como no hay estandarización de procesos, porque la tecnoestructura es muy pequeñita, más se va a la estandarización de las habilidades, revisando y revisemos los 6 mecanismos básicos de coordinación que hemos planteado ya y hemos dibujado en la anterior clase. Aquí predomina el impulso hacia la profesionalización. El impulso hacia la profesionalización. ¿Qué elemento nos daba el impulso hacia la profesionalización? El núcleo de operaciones, ¿no? Este de aquí abajo, que es amplio también. Al tener que depender de profesionales capacitados, o sea, gente altamente especializada en sistemas operativos, pero con un control considerable sobre su trabajo, como en los hospitales o en las universidades, para decir tareas operativas, ¿no? La organización cede gran parte de su poder no solo a los profesionales, sino también a las asociaciones e instituciones que les seleccionaron y capacitaron. Entonces nos está diciendo el autor que estas organizaciones profesionales podríamos hallar en hospitales o en universidades, ¿no? Evidentemente, los actores principales de este proceso de enseñanza-aprendizaje son docentes y estudiantes, ¿no? Se entiende que los docentes ya tienen un nivel de formación académica, ahora mínimamente del máster, si no es el doctorado, y además el expertise o la experiencia de 25, 30 años de trabajo, ¿no? En su área, en su especialidad. Y eso es lo más rico y lo más importante. Los norteamericanos señalaban que los docentes, los mejores docentes de las universidades del mundo son aquellos que superan los 50 años, ¿no? 50, 55 años, 60 años, porque están repletos de experiencia, de vivencias, de un cúmulo de conocimientos de todo tipo, porque ustedes cuando salgan profesionales no van a ser expertos todavía en nada, ¿no? Van a ir seguramente haciendo cursos, diplomados, posgrados, maestrías en áreas determinadas, pero con el correr de los años y de la experiencia laboral en las diferentes oficinas que les toque trabajar, van a ir adquiriendo una madurez profesional que seguramente entre los 45 o 50 años va a estar en su punto, ¿no? Por ello les menciono lo que los estudios norteamericanos reflejan. Y creo que es cierto, ¿no? Creo que es cierto. De pronto, sin estar en contra de la juventud, docentes de 28, 30 años recién egresados tendrían que ser muy inquietos, muy leídos, pero les faltaría el tema de la experiencia, de haber vivenciado laboralmente la profesión, ¿no? Entonces, por ello es que a partir de los 40, 45, 50 años, sí podríamos hablar de docentes que han tenido ya una trayectoria profesional importante y que al ser además transmisores y mentores de la niñez o la juventud, en este caso en las universidades, pueden transmitir sus conocimientos y experiencias con mayor
certeza, ¿no? Como les digo, no estamos soslayando a los docentes jóvenes tampoco. Entonces, la organización profesional, en este tipo de organización se requiere mucho que cuando una organización se encuentra en un ambiente que es estable y al mismo tiempo complejo, la complejidad requiere una descentralización para individuos altamente capacitados y la estabilidad les permite aplicar habilidades estandarizadas, ¿no? Recuerden nuevamente la de las habilidades son las capacitaciones, entrenamientos y adiestramientos que recibimos y que nos permite trabajar con un amplio grado de autonomía. Por eso se habla mucho de la cátedra libre, ¿no? Esto está escrito, la cátedra libre está escrito en el reglamento del ejercicio docente. Significa que cada uno de los profesionales es autónomo, se maneja en función de sus criterios personales, naturalmente bajo una currícula madre, una columna vertebral, un pensum, pero va transmitiendo a sus estudiantes capacidades, habilidades, conocimientos, información que a su juicio son pertinentes para la materia. Y ustedes también han tenido la posibilidad de ver este curso de verano con seguridad dos metodologías que seguramente deben ser, si no opuestas, por lo menos distantes. De pronto, el licenciado Laura tiene otro tipo de metodología, ¿no? Es un excelente profesor en lo que se refiere a la parte conceptual, teórica, técnica del manejo de estos temas. Yo, además de estos temas que están en el programa, me gusta hacer mucho énfasis en la persona, en el ser humano. Les he hablado de estos temas y por ello las lecturas y las exposiciones, ¿no? Entonces, ha sido muy particular para ustedes seguramente la experiencia en este curso intensivo de verano, de haber podido ver, digamos, que las dos caras de una moneda, ¿no? De una misma moneda, docentes de la misma materia, que tienen diferentes formas de abordar y de enfocar los temas que hacen al curso de administración de sistemas gerenciales. Bien, luego tenemos la organización diversificada. Aquí vamos a poner la organización. Me va a ser muy difícil graficar esto. Ustedes me están siguiendo en la página 172 tenemos, ¿no? Además ya deben tener también en sus mapas mentales esto, ¿no? Pero es algo así, a ver, intentaremos hacer, a ver, por partes. Entonces, esto tiene mucho que ver, yo diría, con las famosas unidades de negocios. No hemos podido ver conmigo, posiblemente las hayan visto ahora. Están, no ahora, pero están muy de moda hace ya tiempo. Las organizaciones matriciales que hemos visto en departamentalización tienen, digamos, la característica de tener unidades estratégicas de negocios, ¿no? Y esta organización diversificada tiene mucho que ver con este tema. Entonces, dentro de ella hay, vamos a decir, unidades de negocio. Vamos a dibujar rápidamente para no ser más o menos así. Ahí tenemos una unidad de negocio. Aquí tendríamos otra unidad de negocio. Vamos a hacer nomás unos mamarrachos con las disculpas de que
no se puede graficar precisamente un gráfico como el que está en el texto. Digamos que si hablamos de Entel, por ejemplo, ¿cuál creen que sería la unidad de negocios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones? ¿Cuál creen? ¿Se imaginan que tiene una unidad de negocios? ¿Alguien que se anime? Su unidad de negocios es Entel Móvil. Depende de un ente tutelar, que es la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, pero tiene un nombre de gestión, porque es la característica principal de las redes de negocios, ¿sí? Es que tienen autonomía de gestión. Entonces pueden contratar su personal, ejecutar su presupuesto, planificar sus actividades, como si fueran pequeñas empresitas. En realidad son unidades de negocios de una empresa mayor, ¿no? De una empresa matriz como es Entel. Y justamente podíamos ver que en otras transnacionales pueden haber este tipo de organizaciones diversificadas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Daewoo, hablábamos de Yamaha, que se dedica desde instrumentos musicales hasta motocicletas y automóviles, y un sinfín de tipos diversos en sus inversiones y en sus características, ¿no? Entonces, al igual que la organización profesional, la organización diversificada tampoco es una organización integrada, ¿no? Ya que una serie de entidades independientes, así como estamos viendo en la gráfica, interactúan mediante una estructura administrativa y corporativa que les permite tener esta autonomía, ¿no? Sin embargo, la diferencia también nos dice el autor estriba que mientras estas entidades en la organización profesional la constituyen individuos, en las diversificadas son unidades de línea intermedia, pueden ser llamadas divisiones. Yo les estoy incorporando el tema de las unidades de negocio, ¿no? Ejercen un impulso dominante hacia la fragmentación y es lógico, ¿no? Porque no son unidades estanco, ¿no? No son compartimentos estancos. Dependen de un ente matriz, decimos, ¿no? Pero tienen su propia estructura, pero están dentro de una entidad matriz que ejerce la tuición a la hora de, seguramente, la evaluación fundamentalmente. Entonces, este tipo de configuración también difiere de las otras en un aspecto importante, ¿no? No es una estructura completa, sino más bien parcial, y que se superimpone sobre las otras, ¿no? Cada división tiene su propia estructura. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de organización diversificada. Pasemos a la organización innovadora. ¿Qué le vamos a poner entonces? La organización innovadora. Es interesante lo que plantea con su gráfico el mismo Mintzberg, y lo hace así, ¿no? Miren, vean el gráfico en la página 173, ¿no? De la organización innovadora. Se van a dar cuenta que la tecnoestructura y el personal de apoyo están incorporados gráficamente, ¿no? Están incorporados al lápiz estratégico, al núcleo de operaciones y a la línea intermedia. Están incorporados. Más o menos así es. Claro, aquí le pone ya una línea, le traza una línea punteada, ¿no? El autor para denotar, creo que no voy a poder hacerlo punteado, pero ustedes seguro que me entienden
lo han hecho. Y la línea punteada la haremos con otro color. Más o menos. Esto es punteado por si acaso, para hacerlo lo del gráfico. Igual que el gráfico. ¿No? Entonces, estas organizaciones innovadoras tienen mucho que ver con las industrias, por ejemplo, aeroespaciales, que no tenemos en Bolivia, ¿no? Aeroespaciales, la NASA, por ejemplo, ¿no? Aquellas petroquímicas, que sí en Bolivia todavía estamos en pañales, pero de alguna manera podríamos tener, que tenemos el petróleo, ¿no? La cinematografía, imagínense Hollywood, ¿no? Hollywood tiene una organización innovadora bajo la lógica minsberiana, ¿no? Estas organizaciones necesitan antes que nada innovar en forma muy compleja. Las estructuras burocráticas resultan demasiado inflexibles y las empresariales demasiado centralizadas. Entonces, estas industrias requieren estructuras para proyectos. Imagínense, para proyectos, por eso se llama innovadora, ¿no? Estos proyectos tendrían que poder fusionar a expertos de diferentes especialidades en equipos creativos y de alto rendimiento que funcionen armónicamente, ¿no? Ese es el papel de esta quinta configuración que presenta Mintzberg, la organización innovadora, la que también es llamada adocracia, ¿no? No se olviden, pregunta del examen, ¿no? La organización innovadora también se llama adocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque está dominada por expertos que impulsan hacia la colaboración. La adocracia es una estructura orgánica que para la coordinación depende de una adaptación mutua entre los expertos y eso resulta lo más complicado, ¿no? ¿Por qué resulta complicado? Porque estos expertos, cada uno tiene su especialidad y tienen que convertirse en equipos multidisciplinarios que permitan que estas organizaciones innovadoras puedan llevar adelante sus cometidos, ¿no? Todas las distinciones de la estructura convencional desaparecen en la organización innovadora. Por ello es que, por ejemplo, la tecnoestructura se une, es parte de lo mismo que el personal de apoyo. Aquí lo está mostrando, ¿no? Se evapora, dice el autor, se evapora, pero más bien está fusionada, ¿no? Se va a cortar en unos segundos. Tenemos que avanzar un poquito más antes de que cumplamos la instructiva, por favor. Yo les había escrito en el chat de que por favor los equipos, después de mi exposición, entren los equipos que corresponden, 2 exposiciones más y mañana las otras 2, ¿no? Entonces nos volvemos a conectar a mi enlace, por favor. Hablábamos, tanto la estructura como el personal de apoyo se hacen parte, se funden en uno solo, no están aparte. Y tenemos, por supuesto, como ya habíamos hablado en los 6 mecanismos de coordinación, tenemos, por supuesto, una influencia superlativa de la ideología, en otras palabras, de la cultura organizacional. Bien, y así lo está denotando también el gráfico, ¿no? Es una combinación distinta de los elementos que se han ido hablando. Cuando una organización es dominada por la ideología o cultura organizacional, sus miembros son estimulados sí o sí a mantenerse unidos y por consiguiente tiende a ser una división del trabajo difusa, ¿no? No hay una división del trabajo que nos permita distinguir en la gráfica, ya lo está mostrando el autor, la división que debería o que se ve en otro tipo de configuraciones, ¿no? Poca especialización en los puestos, así como una reducción de las diversas formas de diferenciación,
localizadas en las otras configuraciones que hemos visto hasta ahora, de las 5 anteriores, ¿no? De entre el ápice estratégico y el resto, entre el personal administrativo y el operativo, entre los mismos operadores, entre divisiones, etcétera, ¿no? Lo que mantiene a la organización misionera unida, es decir, lo que ocasiona su coordinación, es la estandarización de las normas. ¿Qué era la estandarización de las normas? El último mecanismo de coordinación, ¿no es cierto? Recuerden ustedes bien los gráficos que hemos hecho ayer y que además van a ingresar con toda seguridad en el examen de mañana, ¿no? La sexta o el sexto mecanismo básico de coordinación es la estandarización de las normas, que permite que los miembros compartan los mismos valores y creencias. Y ahí retomamos también el esquema de las 7 S. El punto focal, ¿cuál es? Shared Values, que es la séptima S, Shared Values, valores compartidos, ¿no? La clave para esto y para asegurar que esta organización misionera tenga éxito es que sus valores y creencias estén socializados, ¿no? Pero además de socializados, practicados, ¿no? Como por ejemplo ayer les comentaba, que la organización cante su himno, hice su bandera, ¿no? No solamente están socializados, sino que se está practicando. Les decía, todos los lunes hacen eso. Entonces, se está practicando este tipo de valores, ¿no? Nos dice también que es muy importante el resultado de un adoctrinamiento efectivo. Aquí tiene que haber hasta un lavado de cerebro, ¿no? Con la gente que no piensa igual. ¿Para qué? Para que en un futuro piense tal cual el resto del personal. Dado que no se requiere depender de ninguna otra forma de coordinación, la organización misionera formaliza muy poco su comportamiento, haciendo uso mínimo de la planificación y de los sistemas de control, ¿no? Como resultado, cuenta con poca tecnoestructura, más bien la tecnoestructura está inmersa, está unida a la estructura total. De igual manera, tampoco depende de capacitación profesional externa, ya que ello forzaría a que la organización pueda perder cierto terreno, ¿no? Debido a que hay entidades, centros de educación, institutos que estarían dando una famosa estandarización de habilidades y normalmente son externos. Entonces la organización misionera es más ensimismada, más unida y trata de tener poca influencia del ambiente externo. Eso es. Y finalmente tenemos a la organización política, ¿no? Me acompañan con el gráfico de la página 175 de nuestro texto. La organización política. Y tiene más o menos bajo esta lógica una gráfica como esta. Viene prácticamente como esta. Ahí tenemos igual incorporado el tema del personal de apoyo y de la tecnoestructura. Y tenemos que estas flechitas que habíamos dibujado son exactamente en otro sentido, ¿no? Entonces, estas flechas van más bien. Fue tan hermoso lo nuestro. ¿Por qué me rechazas, mi ángel? En un sentido. Por favor, sus micrófonos. Por favor, sus micrófonos. Creo que están viendo su novela, algunos. Algunas personas. Bien.
esa sería, ¿no? La gráfica. Es una forma de organización que se caracteriza, al menos estructuralmente, por lo que carece cuando una organización no tiene una parte que predomine ningún mecanismo de coordinación sobresaliente ni ninguna forma estable de centralización o descentralización, es probable que tenga dificultades, especialmente cuando manejan los conflictos internos, y quizá la forma de organización llamada política le pueda dar resultado. Lo que caracteriza el comportamiento de este tipo de organización es el impulso hacia la desunión de sus diferentes partes. Por eso las gráficas como que van desgregando las partes, ¿no? Las 6 partes básicas de la organización. Pueden poseer diferentes formas, dice el autor. Algunas son temporales, reflejan transiciones difíciles en cuanto a la estrategia o la estructura que evoquen conflictos. Otras son más permanentes, tal vez porque la organización debe enfrentar fuerzas competitivas internas, ¿no? De pronto hay departamentos muy fuertes, ¿no? Como les decía, producción y marketing, por ejemplo, que deberían coordinar sus actividades. Sin embargo, esta coordinación puede convertirse en una rivalidad también, ¿no? Porque unos producen y los otros deben vender, como habíamos hablado en su momento, ¿no? También podríamos decir que este tipo de gráficas podría ser parte de una organización política como tal, político-partidaria estamos hablando, ¿no? Podría ser en función de cómo quieran quienes lideren este tipo de organizaciones darle configuración a su agrupación política, ¿no? Cabe señalar, sin embargo, que de la manera en que fueron presentadas, cada una de las configuraciones que plantea Mintzberg está idealizada, una simplificación realmente de lo que puede ser en realidad, ¿no? Es como les decía, una caricatura, es un juego de figuras que él hace en base a sus 6 partes básicas, ¿no? Ninguna organización es exactamente igual a las que él plantea, ¿no? Aunque muchas se acerquen notablemente en algunos casos, otras pueden tener ciertas combinaciones también. ¿Por qué no poder tener una organización misionera, pero a su vez una combinación con la organización innovadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de organizaciones, apaguen sus micrófonos, por favor. Vamos a tener que silenciar un ratito, ¿ya? Hay alguien que ha descuidado sus... Ya, ojalá que no se active nuevamente. Son tipos, propuestas de organización, de configuración que están, que devienen de la estructura madre que hemos visto en la primera instancia, con las 6 partes básicas de la organización. Bien, con esto hemos terminado entonces los capítulos y los temas que teníamos que ver. Hoy nos vamos a dedicar a concluir estos 2 temas que nos faltan. Y mañana vamos a primero empezar con las exposiciones, concluir las 2 exposiciones y por supuesto, como ya tienen todas las diapositivas, inclusive de las exposiciones de mañana, avancen con sus mapas mentales, presenten hasta el día de mañana a las 5 todos los temas que se han expuesto, preséntenlos y el examen final, que lo voy a escribir también, va a tener que ver con las 48 leyes del poder, con temas del cuadro de mando integral, TQM, Kaizen, reingeniería, empresa virtual, normas ISO, auditoría forense, el modelo de las 5 fuerzas de Porter que enseguida vamos a ver, la gestión por competencias y el benchmarking, ¿no? Más lo que estamos avanzando, que en realidad ya lo han leído, ¿no? Estamos reforzando estos temas de organización, de configuración, de mecanismos de coordinación, de las 6 partes básicas, el esquema de las 7 S, en fin. Eso, pero lo voy a escribir también para que quede eso para la evaluación final, ¿no? Y las personas, vuelvo a repetir, que no puedan dar
o que por alguna razón no puedan enviar sus trabajos, sus exámenes mañana, sus exámenes finales, van a dar conmigo un examen oral, ¿no? Oral en el caso de que mañana no puedan enviar. Y si deben algunos otros, vamos a ver la posibilidad también de tomar un examen oral, como ya hemos dicho ayer, ¿no? Vis a vis, entre el estudiante y mi persona. Esas serían las recomendaciones y los puntos para mañana. Los voy a escribir en el chat también y creo que no hay nada más. Si hay alguna pregunta, por favor, este es el momento. Licenciado, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sí, le hablo Vladimir, licenciado. Ya, Licenciado, una Vladimir. consulta. El examen lo vamos a dar después de las exposiciones, ¿verdad? Eso sería más o menos Claro, de las 9 no de la podría noche. ser darlo antes, ¿no? Estamos hablando Ya, de que sería más o menos, las exposiciones están durando, cuando son ricos los temas, nos enriquecen, no importa que duren 40, 50 minutos, ¿no? Pongámosle 2 horas, estamos hablando de 4:30, 5:30, 6:30, ¿no? A las 7, alrededor de las 7, 7:30 estaríamos dando nuestro examen final y después de eso voy a aprovechar para quedarme, ya tengo las notas semifinales, hoy sí ya le escribí al licenciado Daniel Laura para que me pase y me contestó que está haciendo la evaluación, está corrigiendo seguramente los exámenes, en fin, que me va a pasar. Me dijo hoy, todavía no me ha pasado, posiblemente hasta mañana, ¿no? Entonces ya tengo las notas semifinales, con eso más ya tendría prácticamente calificado hasta antes del examen. A ver, aquí abriré mi Excel. Hasta antes del examen final, que es el día de mañana. Notas. Aquí ya tengo las notas. ¿Tengo notas de qué? Tengo notas de la segunda evaluación, de la tercera evaluación, de la exposición. Me faltan estos grupos de las 5 fuerzas de deporte y los de mañana, pero en realidad son 2 exposiciones, ¿no es cierto? Entonces, cada exposición, exactamente todos los grupos han expuesto 2 veces, exactamente. Entonces, cada exposición vale 5 puntos, ¿no? Puede ser que en una lo hayan hecho muy bien, digamos 5/5, y en la otra muy mal, o no han estado. Entonces, tienen 5/10. En fin, ¿no? Van variando las calificaciones de las exposiciones. Por lo general, si ha sacado 3 en una, la segunda normalmente repite 3 también, digamos, ¿no? Tengo los mapas mentales prácticamente, me falta una colita y lo que van a mandar, pero ya lo tengo un 80%. La asistencia todavía no, mañana me voy a tomar el trabajo de toda la mañana y parte de la tarde ver su asistencia, ¿no? Que es sobre 5 puntos, y el cuaderno que voy a tener que revisar con videollamada, como les he dicho, aunque ya nos han pasado, hoy seguramente a ustedes también les ha llegado el comunicado de que los docentes del curso intensivo debemos pasar notas y subir al sistema el día sábado 30 de enero, imagínense. Entonces, ya eso era, yo les dije lunes, ¿no? Pero bueno, el comunicado dice que el sábado deberían estar en el sistema las notas. Veamos si alcanzamos. Yo, en caso de que no alcanzara, lo voy a hacer domingo en la mañana, pero ese comunicado ya es oficial, ¿no? Y ya tengo notas semifinales sobre estos puntos que les he dicho, y hay gente muy bien situada, créanme, como que por el otro lado también hay gente que realmente no creo que lee, ¿no? Gente que tiene 12, 14, 11.5 a la fecha. Difícil, pero veamos, ¿no? Faltan las primeras evaluaciones, la primera evaluación del licenciado Laura. Eso es. Licenciado, buenas ¿Algo noches. más? Sí. Y sobre el anillo de Harvard, El disco de Harvard voy a revisar en la videollamada personalizada a cada uno. Ese momento me van a mostrar su disco de Harvard. Yo quisiera que por favor se presten los que no tienen un buen celular con cámara, digo, no, un celular con cámara, porque en algún caso el año pasado me dije, no, mi cámara está mal, entonces borroso no veo, pues no puedo calificar, ¿no? Con una cámara mala.
Entonces traten de que su cámara esté lo más óptima posible, inclusive hay la posibilidad de ponerle, ¿no? Alta imagen, HD, qué sé yo, dependiendo del celular. Pónganle HD, la mejor calidad para que yo en la revisión ocular, en la videollamada, pueda ver, ¿no? Y por favor, ordenaditos, por favor, ordenadísimos tienen que estar. No puedo perder tiempo. Por favor, escúchenme para la revisión, me estaba olvidando de eso. Tomo uno, entonces yo rapidísimo, o sea, no puedo estar pensando, no sé, pensando, a ver, no, un ratito, no, pues no, ya ustedes tienen que tener prácticamente ordenado, quiero decir, ordenado, ya tienen, les he pasado el contenido, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, o sea, introducción tiene que decir su carátula, tal como ha diseñado el licenciado Laura. Dice introducción. Hay resumen de las escuelas del pensamiento administrativo. Como yo no sé, ustedes miran, hemos visto la escuela clásica, neoclásica, la matemática, la de las contingencias, la humanística, no sé. Me irán ojeando. Esa escuela, muy bien. Vamos rapidito a la vez, teoría de sistemas, que han visto ahí. Sí, hemos visto los sistemas, el concepto de los sistemas, sus características, entropía, sinergia, Ya, 3, constitución, así tiene que estar ordenado. 4, sistemas, 5, fines. Ya vamos al C, que hemos dicho, administración contemporánea. Ahí, que está ya, a ver, departamentalización tiene que estar, pues, ¿no? Y luego cuando lleguemos al E, me parece que es, no tengo ahorita el contenido, me dirán ya, cuadro de mando integral, es lo primero que tiene que estar el CMI, no me presenten desordenado, me voy a confundir, cuidado que empiecen por empresa virtual, luego benchmarking, luego TQM, CAIS, no, en orden de las exposiciones, cuadro de mando integral, rapidito, eso dibujo, reviso, ojean, pasamos a TQM, pasamos a Kaizen, pasamos a reingeniería y así hasta llegar a benchmarking. Ordenadísimo. Aquella persona que esté con sus papelitos, las hojas se le caigan, todo desordenado, no, voy a tener que cortar la llamada. No puedo perder el tiempo, imagínense más de 100 personas. Imposible, pónganse en mi lugar. Imposible. Tiene que estar ordenadísimo, todo un lujo el cuaderno, texto, además ya está, pues, si no es en el trapper, si no es con el cordón, será con el fastener, el nepaco, o con el anillado, con lo que fuera. No pueden estarse cayendo las hojas, imposible. Ordenado de acuerdo al contenido que he mandado recién hace unos 3 días o 4. He mandado contenido y orden de exposición reformulada, el último que he mandado. Así tiene que estar ordenado su cuaderno. No puede estar en desorden. Un ratito, espérenme, voy a traer. No, pues no estoy llamando justamente para tener los minutos contados con esa persona. Desde el punto A, introducción, B, C, D, todo tiene que estar ordenado. No puedo perder el tiempo. Van a disculpar, yo les corto la llamada a aquellas personas que no tengan ordenado o que estén queriendo ordenar ese rato. Es imposible, no me va a permitir. Ya, algo más. ¿Alguien más? Licenciado, una consulta más, disculpar que lo moleste. Con respecto a una vez que nos haga la revisión, ¿este momento ya nos va a dictar ya nuestra nota final? No, pues voy a publicar las notas finales. Voy a publicar las notas finales en el momento que tenga, por decir domingo en la tarde, por decir. Yo creo que la verdad de las verdades voy a terminar domingo en la tarde, noche, yo creo. Y voy a publicar en el grupo, en el equipo, estas son las notas finales. Por códigos, hermanos, sin nombres. O con cédula de identidad, si ustedes quieren. Sin nombres, ¿no? Para que no estén, no haya miramientos. Ya está su nota final. ¿No? Gracias, licenciado. Buenas noches. ¿Ya? Sí. Licenciado, ¿podría pasarnos las notas que